Que el Señor los bendiga. Seguimos hablando de la historia de los testigos de Jehová. Y estamos en un estudio, una serie de los testigos de Jehová a la luz de la Biblia. Estábamos hablando de predicciones o profecías que fallaron. Carlos Taze Russell, el fundador de los testigos de Jehová, los dijo y no se cumplieron. Ahora otra cosa también que tenemos que ver es el testimonio de la persona que fundó la organización o la religión o la denominación. El ejemplo de este personaje, ¿por qué tenemos que ver esto? Porque Jesús dice, por los frutos lo conocerán si son seguidores de mío. Jesús dijo eso. Entonces los frutos, ¿qué son los frutos? Las evidencias de que uno es un creyente de Cristo, un seguidor de Cristo. Y lamentablemente había muchas cosas que no demostraban esto. Entonces, él estaba en muchos problemas con con las cortes, en procesos judiciales de moralidad, negocios fraudulentos, también se divorció, mintió ante el tribunal diciendo que sabía griego y no sabía porque le pusieron a leer y no sabía. Vendía una cantidad de cosas que como a los mismos fieles de él, trigo milagroso, frijoles mileniales, semilla maravillosa de algodón y remedios para curar apendicitis, tifodía y cáncer. Y ninguna de estas cosas hacía, no pasaba lo que él decía que iba a pasar. Y solo eso le cobraba bastante dinero para estas cosas y a los mismos fieles de él. Vemos ahí esos no son frutos dignos de arrepentimiento de una persona, lamentablemente. Son muchas cosas, no solo una. Y esto es solo un poco resumen, que es importante saber la historia. Después de él surgió otro que se llamaba José F. Rutherford, el juez supuestamente, quien no fue juez, solo tuvo ese título. Y él también siguió poniendo días y fallaron porque no se cumplieron. También hizo una casa enorme que dijo que iban a venir los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob a resucitar y a vivir. Y no sucedió, una casa de mucho dinero. ¿Y qué pasó? Como no vinieron, entonces él se movió y dijo, bueno, entonces yo voy a vivir. Se aprovechó. Y estas historias de muchas cosas que no demuestran un buen comienzo. Ahora vamos a llegar entonces a una de los argumentos o defensa que los testigos de Jehová comienzan a hablar acerca de la historia. Primeramente, no todos los testigos de Jehová saben esto de la historia y no le conviene y no le mencionan esto. ¿Y por qué no le van a mencionar esto? Si la historia es muy importante. En la Biblia vemos cómo constantemente el pueblo de Dios le recordaba a través de profetas y líderes de que regresen, y le recordaba cómo los ayudó, los sacó de Egipto, cómo en el desierto le privó de maná, y una historia espiritual que recordaba y recordaba y recordaba. Y en Deuteronomio 6 le habla que le diga a los hijos, recuérdale a los hijos, ponga memoria, los mandamientos en las puertas y todo eso. Dios no es un Dios de Alzheimer, o sea, de que quiere que nos olvidemos todas las cosas que Él hizo, o sea, el comienzo. La Biblia no tapa los errores tampoco. Ahí menciona los errores de los patriarcas, los errores de David. Entonces, eso es una de las cosas. Si tú practicas en la iglesia de los testigos de Jehová y no sabes la historia, le preguntes por qué. O sea, ¿es porque no has estudiado? ¿Es porque no te quieren decir? ¿O es qué cosas le han dicho? Pero esto está en público acceso, en las librerías. Bueno, en Estados Unidos y en Norteamérica es obviamente más fácil accesar estas cosas.
por ejemplo, si tú vives en Cuba o en países en Centroamérica, Latinoamérica, en otras partes, no va a poder tan bueno esa accesibilidad para ver todos estos documentos. Y ahí es donde aprovechan la organización a cubrir todo esto y ellos también falsifican textos, cambian todas cosas, el punto de vista creen una cosa, después van cambiando y no rectifican, decir, oh no, esto creíamos antes, ahora creemos esto y es diferente. Ellos lo ponen y dicen, no, esto es lo que creíamos siempre. Entonces eso es fraudulente, eso es, ¿por qué tiene que haber tanto escondido? Y es muy importante la historia, como dijo, Dios es una persona de orden, organización, y vemos todas las denominaciones cristianas fueron fundadas por personas preparadas, personas que organizaron todo. Ahora, habían errores que cometieron, o sea, como dije antes, no es 100%, pero a la luz de la Biblia, ellos reconocieron cuando era un error y no fue una cantidad como estos de los testigos de Jehová, que había no solo personal errores de frutos, también había de profecías falsas, había una cantidad de cosas. Entonces lo que dicen testigos de Jehová es que sí, cometí muchos errores en el pasado, pero eso era en el pasado y ahora es diferente. Ahora, eso es un argumento o una defensa, pero a la luz de la Biblia uno mira eso y dice, wow, cuáles son y cómo han rectificado. Entonces ellos, la mayoría no van a saber cómo responder a eso, porque primeramente no saben la historia de los fundadores y tienen una impresión diferente de lo que la historia realmente dice. Entonces, una de las cosas, cuando llegan a la casa, te dan unas revistas, por ejemplo, Despertar, y una cosa interesante, que uno va como y comienza a ver, solo hay una parte donde dice esta revista se publica, tiene la dirección de a dónde es la oficina central en Brooklyn, New York, y en los diferentes países, el nombre del presidente, secretario, pero no tiene quién escribió, quién editó, la revista. Como todas revistas seculares y religiosas, no tiene nada de eso. Eso es lo que me llama la atención y mi pregunta es ¿por qué? Si revistas seculares, si revistas espirituales, tienen ahí quién escribió cada editorial, quién fue el que editó la revista, cuál es el esconder. Y una vez le pregunté a una persona, porque también en la Biblia de ellos, si tú la abres, no tengo uno aquí, solo tengo acceso en línea por el internet, pero si tú la abres, no tiene allí quiénes eran las organizaciones, los que estaban en el comité de traducción. ¿Quién? ¿Por qué hay tanto escondir de eso? O sea, ¿por qué no se sabe? Y en todas otras Biblias, protestantes, evangélicas, e incluso católicas, uno la abre la Biblia y ahí va a tener quienes estaban en la traducción. Después uno va a ver, ok, puede ir a estudiar y quién es esta persona sabe el griego, sabe el hebreo, estudió en el seminario o no. ¿Por qué es importante eso? Porque Dios, como dije, como usó a Moisés y como usó a Pablo, en términos de preparación en la doctrina, sana doctrina, es muy importante entender eso. ¿Y por qué la Biblia de los testigos de Jehová no tiene eso? Ahora, lo que ellos dicen es que es para que las personas no piensen que es un hombre o una mujer que traducieron la Biblia, que es Dios. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta a eso es, ¿por qué Dios permitió que en la Biblia se supiera quién escribió, como dije, los primeros 5 libros? Moisés, quién escribió Jeremías, quién escribió Isaías, y toda una cantidad de libros. Son pocos los que no estamos 100% seguros quién los escribió, como Hebreos,
Pero está Mateo, está Marcos, está Lucas. Sabemos que Lucas escribió Hechos también. Sabemos que Pablo escribió casi como 14 epístolas y libros. Juan, los libros de primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Por qué Dios va a permitir en la Biblia, su Biblia, que las personas sepan quién escribieron esto? ¿Por qué va a estar encubriendo esto el Señor? Ahora me pregunta, ¿por qué los testigos de Jehová encubren esto? No dicen quién estaban en la traducción de su Biblia o en sus revistas, quién está editando todo esto. Vemos ahí, usemos nuestra lógica que Dios nos ha dado y para analizar esta pregunta, que